Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio. Y ya estamos de vuelta de nuestra primera pausa comercial aquí en Equilibradamente para conversar sobre salud mental laboral y burnout. Y para eso, como les mencioné al principio de nuestro programa, nos acompaña Constanza Núñez. Ella es psicóloga, es coach y experta en empleabilidad y desarrollo de carrera y autoestima profesional. ¿Cómo estás, Connie? Muchas gracias por venir al programa del día de hoy. Hola Andrés, muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Cuéntanos un poco, Connie, de ti, de tu carrera en esta área. ¿Cómo fue que te dedicaste al área más de empleabilidad, desde el área de la psicología? Bueno, soy psicóloga y coach y trabajé 9 años aproximadamente en recursos humanos, en inmobiliaria y constructora, en selección de personal, desarrollo organizacional, clima y cultura. Y el 2018 emprendo para empezar a poner al servicio mis conocimientos y ahí creo un programa que se llama Conecta con tu pasión, que es un programa de empleabilidad, pero a la vez también de mucho autoconocimiento, de trabajar las creencias limitantes, para acompañar a los profesionales a efectivamente lograr trabajar en lo que les gusta, en lo que les hace vibrar. Y así ya llevo 5 años trabajando en eso. Hace poco, este año lanzamos un libro con Planeta que se llama el mismo nombre, Conecta con tu pasión, para poder ayudar a más personas a lograr ese trabajo soñado. Nace como de esta, en cierta forma, es la búsqueda de la vocación, de lo que realmente quieras hacer, nace desde ahí, me imagino. Sí, nace Desde que desde hay... ahí y también desde como esta crisis profesional que muchas veces pasamos en algún momento de nuestra carrera profesional, en donde quizás trabajamos en algo que nos gusta, pero no nos apasiona o no saca todos nuestros talentos. Por lo tanto, la idea es conocernos y saber bien qué queremos para desde ahí tomar las mejores decisiones, si cambiarme de trabajo, emprender o estudiar X cosa. Y volviéndonos al mundo laboral que estábamos conversando aquí puntualmente, pero más allá de lo que sea encontrar ese descubrimiento personal, llevándoselo al mundo del día a día laboral. Eh, el estrés es una preocupación común en el entorno laboral por lo general. ¿Qué estrategias pueden emplearse para mejorar eficazmente el estrés y prevenir posibles impactos en la salud mental de los trabajadores o de las personas en general? Desde las empresas, creo que lo más importante es generar espacios de conversación, como hablar de estos temas, tener una cultura abierta a saber cómo están nuestras personas en la empresa, a poder crear climas también de desarrollo dentro de la organización para que puedan las personas sentir que están avanzando. Eh, Enseñarles también a trabajar en equipo. Muchas personas estamos como muy trabajando desde lo autónomo, como logrando quizá una meta, pero no nos apoyamos en el equipo para lograr bajar ese estrés y esa carga laboral inmensa que tenemos. Por lo tanto, es generar que los líderes en las organizaciones logren culturas de apertura, culturas de aprendizaje y de comunicación constante con las personas y logren también la confianza, porque efectivamente el estrés es un tema que siento que de cierta forma es un poco tabú, no se habla en las organizaciones. Por lo tanto, generar espacios que se puedan hablar de estos temas para equilibrar la vida laboral con la personal es demasiado importante. Y dejar de normalizar el estrés, porque también pasa mucho que es como todos estamos estresados, entonces como pareciera que es normal estar estresado. Y cuestionarnos si efectivamente ese estrés es lo que quiero para mi vida y cuáles están siendo las consecuencias de estar tan estresado. Dentro de lo que mencionó sobre la comunicación, y sabemos que es, bueno, fundamental dentro de cualquier organización, sea laboral, o sea de cualquier tipo social, sin fines de lucro, etcétera, siempre es fundamental. ¿Y cómo puede promoverse una comunicación efectiva y que permita esta como apertura para poder contribuir a una mejor salud mental de los trabajadores? Y cuando uno habla de comunicación efectiva, no solamente me refiero a los pares, sino también a los líderes de las organizaciones. Totalmente, Andrés. Yo creo que justamente tiene que venir desde arriba, como estos lineamientos de generar estas culturas de comunicación
en donde haya la cultura de reunirse con el equipo. Muchas veces pasa, tengo muchos coaches que me dicen, o sea, me hicieron una evaluación de desempeño y ni siquiera nos juntamos a que me dieran el feedback, porque al final estamos en la máquina y por cumplir ciertas cosas hacemos la evaluación, pero ni siquiera le di feedback a mi equipo. Entonces, generar instancias que también desde arriba se respeten las conversaciones, estos diálogos constantes, las reuniones con el equipo, porque muchas veces el equipo no sabe cuál es el objetivo final, pero no sabe cómo hacerlo, el propósito de por qué tenemos ese objetivo final. Entonces, es crear esas instancias como cultura de la organización para que efectivamente sintamos que todos vamos hacia un mismo objetivo y tenemos un propósito en común, pero por supuesto esto tiene que venir de los líderes, porque si desde los líderes nos viene esa bajada, esto pasa a ser como esta checklist del recurso humano. Hice la evaluación de desempeño, pero ni siquiera me junté porque de verdad pareciera que no es importante. Eh, entonces creo que el ejemplo de los altos líderes del directorio, de los gerentes, etcétera, tiene que venir de la mano con acciones específicas que muestran que es importante para ellos y desde ese lugar los jefes hacia abajo también lo van a generar. Y mencionando también, yéndonos un poco a otra área, que es el tema de la tecnología. Bueno, creo que se ha hablado mucho también lo que fue en pandemia, la transformación. Pero la tecnología ha transformado la forma en que trabajamos, pero también ha traído la posibilidad, y quizás no es la palabra posibilidad, sino una suerte eh, de poco desconexión, donde uno siempre tiene que estar conectado. ¿Cómo puede influir esta hiperconexión en la salud mental de los trabajadores y qué recomendaría usted quizás para poder establecer ciertos límites saludables para poder hacer una separación entre lo que es trabajo y hogar? Totalmente. Yo creo que esto viene de la pandemia, que por una parte fue maravilloso poder trabajar desde la casa, pero a la vez estoy conectado 100% a mi trabajo 24 horas. Eh, y para eso lo más importante es como generar límites sanos el empleado y también las jefaturas, tener también estas conversaciones, como cuáles van a ser los límites de cuánto tiempo voy a estar conectado. ¿Tengo que estar conectado las 24 horas? O si termino a las 7 me puedo ir a mi casa tranquilo y no tengo que estar pendiente del celular o del computador. Entonces, generar esos límites sanos para que efectivamente yo pueda tener un equilibrio entre mi vida personal y laboral, porque si no, no alcanzo a descansar, mi cerebro no se alcanza a recuperar de todo ese estrés o esa carga laboral que tiene durante el día. Y generar estos espacios de trabajo separados a los de la vida personal. En la pandemia me imagino que muchas de las personas que nos van a escuchar tuvieron quizás la oficina dentro de la pieza o en el comedor, porque no teníamos los espacios preparados para poder trabajar de forma remota. Entonces, como buscar lugares que estén separados de la casa, que sea el lugar de trabajo y terminar a ciertos horarios, trabajar por bloques que permitan desconectarme y cuando estoy con mi familia o con quien sea o solo, dejar el celular al lado y poder desconectarme y poder generar espacios de recuperación, de bienestar, de autocuidado. Eh, Priorizar, yo creo también es importante como esto, yo creo que nadie nos enseñó a gestionar el tiempo, entonces muchas veces estamos con tantas cosas, millones de frente en lo laboral, que siempre es como que terminamos la jornada laboral y sin haber terminado todos los pendientes que teníamos. Entonces ser capaz de tener una buena gestión de tiempo para priorizar lo importante y delegar o pedir ayuda para esas cosas que no son relevantes, pero sí hay que hacer, por supuesto, para darle foco y darle la energía necesaria a las cosas que tienen mayor valor e impacto en nuestro trabajo. Decir Y, que no también, perdón. no, El otro no, punto continúa, era por favor. decir, sí, el otro punto es decir que no. Tengo muchos coaches que son muy buenos. Coaching se le llama a los pacientes en el coaching, que son muy autoexigentes. Entonces lo que suele pasar es que toman proyectos y le dicen que sí a todo y le piden algo de otra área y lo toman. Por lo tanto, eso genera que, por supuesto, estemos mucho más sobre demandados y que no nos alcance el tiempo. Por lo tanto, aprender a decir que no también implica poder darle espacio a mi vida personal y a estos espacios de autocuidado. Eh, pero es un trabajo bien personal de poder darnos cuenta que
no está bien estar trabajando todo el día y darnos cuenta el costo también que genera estar todo el tiempo conectado a la tecnología o conectado al celular, etcétera. Porque si no vemos ese costo, claramente vamos a pensar que lo estamos haciendo bien, que es para tener un reconocimiento, pero a la larga que nos vamos a quemar. Tarde o temprano nos vamos a quemar. Yo quería, dentro de lo que mencionó recién sobre cómo abordar la vida laboral, por lo general, en muchos casos, en los entornos laborales, las expectativas y las demandas pueden ser muy abrumadoras para lo que se quiere, para el tiempo que hay muchas veces, la capacidad. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar una resiliencia emocional, como en general en los trabajadores, para que no se vaya a generar una alteración en su bienestar mental al momento de desempeñar su trabajo y cumplir las metas establecidas? Perfecto. Es importante ahí porque efectivamente la resiliencia, esa capacidad de, no sé, de sobreponernos ante las dificultades o las cosas no salen como uno quiere y ser capaz de tomarlo de forma positiva y no abrumarme o no frustrarme al 100% y darle la vuelta. Creo que ser resiliente en el trabajo es demasiado importante como esta gestión emocional. Eh, ¿Qué significa una adecuada gestión emocional? Ser capaces de darnos cuenta que necesitamos darle espacio si algo me está incomodando, si necesito ayuda, si necesito delegar, necesito quizás generar una conversación con mi jefatura para generar las prioridades de mi trabajo. Muchas veces tengo personas que me dicen, es que tengo millones de cosas que hacer, pero ni siquiera sé lo que es más importante. Entonces, si yo no tengo claro cuáles son mis prioridades, tengo que juntarme con mi jefatura para definir esas prioridades y darle foco a mi trabajo. Por lo tanto, pedir ayuda, trabajar en equipo, delegar, aprender a delegar. Hay muchos líderes que no quieren o no saben delegar, les cuesta delegar por este miedo a que las cosas no salgan como ellos quieren. Por lo tanto, es muy importante aprender eso. Y por otro lado, creo que es importante para generar culturas de resiliencia o en los trabajadores como en la organización, quizás es importante como tener un mentor que te pueda guiar en tu proceso de trabajo, tener un mentor quizá explícito o implícito dentro de la organización que nos pueda acompañar en el proceso de crecimiento profesional. Porque tener una carrera profesional dentro de una organización significa también estar constantemente poniéndonos objetivos, ir cumpliéndolo, a veces no lo vamos a lograr, entonces cómo lograr ese proceso es como tener un coach internamente en la organización que me permita acompañarme y gestionar estas emociones y cómo ir aprendiendo también de estos procesos que tenemos en este camino. Quizás voy un poco más allá, pero en cierta forma deberían promoverse quizás ciertos ambientes eh, saludables para que los trabajadores también pudiesen, los profesionales o también recién titulados pudieran incorporarse también como, no sé si hay alguna estructura de acompañamiento o algo que se ha propuesto o esto se está discutiendo en alguna instancia. O sea, muchas organizaciones tienen procesos de mentoring o, por ejemplo, los programas trainee que duran algunos meses para poder incorporar a las personas nuevas o acompañamiento a las personas nuevas en una organización para que realmente se inserten en la cultura organizacional. Porque a veces venimos con la parte técnica súper bien, pero la cultura organizacional es distinta a lo que yo vengo trabajando, por lo tanto a veces no encajo en esa cultura. Entonces es importante cómo las organizaciones o recursos humanos o los líderes generan esas instancias para acompañar a la persona a que efectivamente se sienta parte de esa cultura y pueda rendir también con los objetivos que tiene, pero en un equilibrio, que es lo que decimos, como no solo es buscar el resultado, que es súper importante, pero está comprobado que en la medida que las personas están felices y motivadas, van a rendir mucho más versus estar solo desde el estrés y los indicadores. Y hablando un poco, quizá saliendo un poco de lo que hemos conversado, pero yéndose más a cifras un poco más concretas, ¿cómo está en general el chileno en su salud mental? El que es trabajador, el quizás el área, el ambiente de oficina, quizá, o el que, o en otras áreas, pero quizás del área que se pudiera, de lo que estamos conversando ahora, concretamente. No tengo el Ah, dato ah, exacto, ¿mm? pero claramente los efectos de la pandemia, post pandemia, ha generado mucha repercusión en términos de la salud mental. O sea, hay mucha gente con depresión. Bueno, solo si uno quiere pedir una hora al psiquiatra, no hay hora al psiquiatra, Mm. porque efectivamente la salud mental está muy afectada,
por todo lo que tuvimos que pasar en la pandemia, o sea, estuvimos en un estado de sobrevivencia, el ser humano se adaptó a eso, trató de como esta lucha ante esa sobrevivencia, pero hoy día después como que uno ya descansa y vienen todos los otros síntomas que es como el estrés, el burnout, insomnio, problemas físicos, etcétera, que nos repercute de todo esto que estuvimos sosteniendo tanto tiempo. Fueron 2 años aproximadamente, entonces, de mucho estrés. El cerebro humano no está preparado para aguantar tanto estrés tanto tiempo. Eh, Sí, no, entiendo completamente, claro, hubo una sobreexigencia mucho, mucho mayor. Constanza, le voy a invitar a una breve pausa comercial y volvemos. ya, súper.